Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Héctor Torres. Bienvenidos. Y hoy tenemos aquí una cuestión medio rara que a ver si no se confunden el multiverso llegó, nuestros escuchas. Se me toma un rollo con las voces. Porque Tenemos a los hermanos Christoph y Francis. Carlo. Hola a todos. Pero Francis, los dos son Francis, ¿no? Pues sí, ante el IMSS. ¿Y cómo lo vamos a hacer ahora entonces? Pues va a decir Francis Pues y van a mira, contestar cada vez que los dos. escuchen una voz como esta, tengan en cuenta que puede ser o Carlo o Christoph. Digan, Entonces, Sí, número uno. o sea, enfóquense en el contenido, no en quién lo dice. Ya, o sea. 100%. Denle. Muy bien. Pues bueno, Francis 1. Adiós. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pero tú eres dos, Francis ¿va? renacido, Yo soy dos. él es Yo soy dos. Yo soy Oigan, nos lo pusiste muy complicado, Francis, pero cuéntanos de qué vamos a platicar el día de hoy. Yo soy la copia china. O sea, no hay falla. Bueno, más, a ver, dilo tú de qué vamos a hablar, hermano. pues tengo entendido que vamos a hablar acerca de los viajes al espacio con fines turísticos. ¿Es Ok. correcto? En pocas palabras, sería la industria de aeroespacial desde el lado de mercado. Que nos escuche, bueno, no sé si hay oportunidad para quien nos escuche que quiere invertir en este rollo. No es como que quiero invertir en mi Tienes startup. mucho dinero, amigo. A ver, pero tú traías por ahí un tema escalofriante. con todo esto de la industria aeroespacial, ¿no? Una Pues- hipótesis. Pues mira, hoy sí vengo medio Che Guevara, o sea, no, El detrás de cámara estuvo un poco... o sea, por ejemplo, creo que creo que sí es un, no sé si sea en el lado de mercado una buena opción, creo que en el lado de las expediciones me parece increíble, pero se me hace un tanto absurdo querer hacerlo como en el lado turístico. Claro que sí hay mercado, porque claro que lo hay, pero pertenece en efecto a un sector muy, muy pequeño. Esta es mi premisa. Contamina demasiado y no se me hace que sea un excelente enfoque. Ok. O sea, estamos hablando básicamente de la industria aeroespacial. Ahorita, por lo que comentas, precisamente lo que ha pasado a últimas fechas es que tenemos dos enfoques. Uno, dentro de las empresas que están ahorita trabajando en ese sentido, tenemos las que se están dedicando como a la parte aeroespacial para cuestiones, pues digamos, generales, exploración. Cuestiones técnicas, Ciencia. No, sí, científica, ¿no? satélites, etcétera, etcétera. Y otra parte que se está dedicando a una, pues más dirigida a cuestión turística, como algo, pues obviamente, que como tú dices, no le ves como tanto sentido en la cuestión de qué es lo que puede aportar, ¿no? Sí, claro, lo que digo, que debe ser en efecto, que está padre, claro que lo está, pero algo que viene muy, muy cañón es que ahorita yo creo que se va a hacer como una segunda carrera aeroespacial. La primera fue en efecto con Estados Unidos y Rusia, hace pues de que la NASA, que bueno, mucha gente piensa que es privada, pero al final de cuentas fue declarada por el gobierno como una institución más, que fue casi como hicimos aquí detrás de cámaras, gobierno contra gobierno, Rusia contra Estados Unidos, y ahorita Rusia pues no figura tanto en este rollo de la pelea de la hegemonía, que al final de cuentas la ganó Estados Unidos desde los 50 para acá, pero ahorita China está teniendo una inversión abismal también en la hegemonía espacial, los satélites, el espacio y todo esto. Entonces creo que Pero eso sí tanto es gubernamental, ¿no? de gobierno. Entonces yo creo que sí en esta carrera, ya sea de mercado, o sea únicamente de expedición, yo creo que será la segunda carrera espacial, porque ya únicamente hablamos de la Luna ni de las expediciones, sino también estamos hablando de Marte. Y en Marte pues sí entra Elon Musk, entra probablemente la institución de la aeroindustria de Europa, pero también China puede tener un papel muy importante, y ahora sí que la Luna, como fue en los 50, va a terminar siendo la segunda carrera, pero con Marte. Más bien Marte se convirtió en la Más bien siguiente, en la siguiente frontera, ¿no? Ajá. Sí, Marte es la nueva luna. Exacto, ¿no? Y ahí, Qué romántico. digo, vamos a tratar de ponerlo justo en esa perspectiva. O sea, si estamos hablando de esta cuestión del espacio, de ir al espacio, lo que sí pasó en un principio es que se tomó como una carrera en donde los que estaban involucrados eran los gobiernos, los que realmente tenían esa idea de pensar y de mostrar una hegemonía a nivel de países y a nivel del mundo.
fueron los gobiernos. En realidad, pocas empresas se metieron a eso, o sea, fueron los gobiernos los que trataron de desarrollar planes para llevar en su momento poder salir al espacio, poder llegar a la Luna. De ahí se crea la NASA, Rusia con sus programas espaciales. Los otros países que tienen programas espaciales me parece que es Japón, China ahora, y en su momento también Europa con sus propios desarrollos. Estuvo muy marcada esta carrera aeroespacial por el tema de la Guerra Fría, en cuestión en donde tenías a los dos principales exponentes fueron Rusia y Estados Unidos, en donde se estuvieron peleando todo el tiempo precisamente por ver quién era el primero que llegaba al espacio, y Rusia incluso al principio, me parece, si no mal recuerdo, era el que llevaba mano, ¿no? Porque creo que fueron hechos los primeros en poner un satélite y en poner a un ser vivo en el espacio. A un ser vivo en el espacio, que fue la perra laica. La perra laica. Y después el que primer todos hombre en el conocemos por espacio, Mecano. que fue Yuri Gagarin, ¿no? Sí. Sí, que fue el primer hombre en el espacio. Entonces hasta ahí iban ganando, que ahí fue donde Estados Unidos como que dijo o trató de poner un hasta aquí, en donde se propusieron ellos en ser los primeros en llevar a alguien a la superficie de la Luna y poder dejar ahí su bandera. Que después llegan los de los conspiracionistas de que no, que no pasó, que fue un invento, la frega. Exactamente, ¿no? Y todo ese tiempo, pues lo que fue pasando, creo que de alguna manera esa primera meta, pues lo que sí trató o sí logró fue como detener un poco ese tema en donde se estaban peleando, que por cierto, los que los terminaron llevando a la Luna fueron los alemanes, ¿no? Sí. Porque todos los ingenieros... Específicamente los nazis. Exactamente, ¿no? Los ingenieros que utilizaron para todo el desarrollo de los cohetes y todo fueron los ingenieros que se llevaron, que eran ingenieros nazis, que les dieron, no sé cómo le llaman, en este caso como el perdón, o los llevaron a Estados Unidos para desarrollar el que no se ha visto programa, una canción del grupo de Rammstein que se llama América. No. Que bueno, en este video es como una crítica a Estados Unidos porque ellos se llevaron pues todo el crédito, entonces es una canción que hacen, porque Rammstein es un grupo alemán y hacen toda esta crítica de decir, oye, pero al final de cuentas es que, bueno, para empezar la bomba atómica pues tampoco es como que el mejor invento, pero pues fue tecnología alemana utilizada por americanos, güey, y creo que Estados Unidos ha sido el que se lleva el crédito de todas las aportaciones de Europa. Sí, es que los nazis se fueron o a la Unión Soviética o a Estados Unidos y los sobrantes se fueron o a Brasil o a Argentina. Exacto. Sí. Que también por allá anduvieron, nada más que esos ya se dedicaron a otras cosas, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo... A vivir en el campo tomando mates, ¿no? Pues sí, o también, no sé si habían escuchado la historia, digo, eso así muy al margen, pero la historia de que el pueblo donde hay más, ¿cómo se llama? Gemelos en el mundo, es un pueblo que está ¿cómo se llama? En Brasil. Y justo el tema era que ¿cómo se llamaba el doctor nazi, el doctor Muerte que le llamaban? Que experimentaba con gemelos. Sí, le encantaba eso. El del 100 pies. Y se cree que justo fue y se metió a esa parte de la Amazonia, me parece que es donde está el pueblo. Sí, la parte Mengele, ¿no? Mengele. Sí, y fue a esa zona y es justo donde, curiosamente, además de que todos son rubios en esa zona, pero precisamente donde hay más gemelos, ¿no? Entonces es como curioso precisamente esa situación, pero sí, o sea, se fueron para todos lados, pero estuvieron detrás de todo este desarrollo. Una pregunta, Alemania tiene, digo, porque hablando pues que Alemania tiene la hegemonía de Europa, además, bueno, Francia y luego Estados Unidos, Inglaterra relevándolo, ¿Alemania no tiene hegemonía en este lado aeroespacial? Están metidos, pero en conjunto con toda la Unión Europea. Okay. O sea, están como parte de la Unión Europea, entonces digamos como están dentro de eso, pues digamos que se va no se muestra como si fuera Alemania, sino todo lo que están haciendo es a través de la Unión Europea. Yo creo que en este caso, en conjunto, digamos que yo creo que la NASA terminó, bueno, no sé si la NASA ahorita va, creo que la NASA sí tiene como un nivel de participación científica, pero sí el 100% del proyecto de Elon Musk con Starlink es Marte. Entonces, yo creo que probablemente o la NASA o Elon Musk o ambos por parte de Estados Unidos, China, por parte del Partido Comunista China, pero ahora sí que vamos a entrar a una segunda carrera por la hegemonía del espacio, del espionaje hecho, como y de como Marte. que eso fue lo que empezó, ¿no? Después de como que se llegó a la Luna, como que
ya la idea de seguir con eso como que fue decayendo. Sí, En es como realidad, decir, llegamos, se logró. exacto. Ah. Y ya, digamos, lo después, en términos generales, ya como que nadie se enteraba nada, pero pues lo que estaban haciendo era subiendo montones de satélites para todo lo que quisieran. Por ejemplo, los satélites de GPS, que eso sin... por ejemplo, los rusos subieron su propia... No sé si los de GPS, de hecho, son de ellos, Ujú. pero fueron lo que estuvieron subiendo y todo era tecnología militar, básicamente. Entonces, muchas de las cosas que ya se estaban haciendo en el espacio fueron ya en cuestión que no era pública, sino militar. Entonces, durante mucho tiempo ya no se supo qué estaba pasando. Todo eso que estaba ahí, pues precisamente dejaba fuera muchas veces a las empresas privadas porque lo que querían hacer es tener control. Después Rusia empieza a caer en cuestiones, en todos sus cambios que tuvo y perdió precisamente esa carrera porque pues ya se salió, ya no era algo que le interesaba, si lo que tenía que hacer era darle de comer a la gente. Sí. Y Estados Unidos también como que se lo fue reduciendo. En Estados Unidos a la gente empezó a cuestionar mucho, así como tú estás cuestionando precisamente, de por qué se gastaba tanto dinero en la NASA y en los experimentos que se hacían en el espacio si había tantas cosas que hacer en la Tierra y la gente que no tenía que comer, etcétera, etcétera. Y cuando había un error, y- justo era exacto. un problema mediático también, ¿no? Entonces, y sí, porque aparte les pasó porque obviamente había accidentes, era una cuestión que era muy compleja. Los transbordadores que tenían eran muy viejos. O sea, realmente ya estos transbordadores que seguramente todavía muchos llegaron a ver por ahí el último vuelo, que eran estos que parecían una especie como entre avión y les ponían Ujú. otros tanques afuera, Ujú. tenían ya una tecnología viejísima. Realmente ya no le habían metido más dinero porque no había ya para hacerlo y viajaban en tecnología bastante vieja, donde creo que el más nuevecito de esos ya tenía como 25 o 30 años de los transbordadores y no había salido nada nuevo respecto a eso. Entonces se fue dejando hasta el punto en que básicamente dijeron, ¿sabes qué? Pues le vamos a recortar, ya no tiene sentido, no, o la gente no quiere gastar en eso. Y alguien tenía que entrarle a ese quite, porque a final de cuentas los requerimientos de seguir subiendo satélites y esto, pues seguía estando, ¿no? ¿Y quién entra ahí, Katzin? Todos entran ahí. Todos Pues están no todos, entrando. No, pues... Bueno, imagínate cuando ahora sí. México tuviera el dinero para hacer algo así. Oye, pues Tengo tenemos entendido que el satélite por Morelos así 2. decirlo, la licitación se estaba peleando entre Elon Musk y Jeff Bezos, ¿no? De utilizar las instalaciones de la Sí. NASA y otro tipo de... Más bien era ¿Ah, sí? quién les podía hacer ¿Quién? esos La trabajos, chamba, ¿no? ajá. Ajá. Sí, Claro. pero realmente porque ya la infraestructura, pues ya está el know-how e incluso ya las mismas bases ya están. Entonces, pues llega esta gente con dinero y pues, Vámonos. obvio. Obviamente viéndolo desde el sentido que manejábamos ya en un apartado más turístico, más comercial. Ujú. Y obviamente también mandando cosas, Claro. satélites a usarse tecnológicamente. Justo estaba viendo que el comienzo de esta carrera espacial entre multimillonarios empieza en julio del 2021, cuando, bueno, No es cierto, el primero en que- primero fue Richard Branson en llegar a, creo que fueron 87 kilómetros, una cosa como por el estilo, menos de 100. Ajá. Y fue un viaje de 10 minutos, donde él Ujú. nada más se puso el sombrerito de hola, miren cómo lo hago. Ah, sí. Y adiós. Creo que en 2 semanas después justo fue Jeff Bezos haciendo, creo que 110 kilómetros, una cosa así. Y justo comentaba este tema del cambio, pero creo que la revolución empezó cuando pues la tecnología de SpaceX de poder hacer los cohetes reutilizables, Ujú. disminuyendo, creo que lo que estaba viendo era de un 70 o casi 80% del costo de... No inventes. de Sí, volarlo, porque de hecho ahorita creo que... ha disminuido. creo que interrumpa, no sé si eres pionero, Starlink, pero lo que hablamos antes aquí, antes de iniciar el podcast, el aterrizaje, por ejemplo. El aterrizaje de los Cohetes. cohetes Del transbordador, está... ajá. Que era parte de precisamente hacerlos más baratos porque eran Exactamente. reutilizables, ¿no? Pero sí, justo creo que de los que empezaron primero en llegar al espacio, entre comillas, era justo Richard Branson, que fue y que tengo entendido que además compró otra empresa que justo ya estaba haciendo eso. Nada más que sí hay mucha diferencia tanto en el enfoque. en el enfoque que tenían, pero también por lo mismo del enfoque e incluso El en el interés. tipo de nave que utilizan. Ah, claro. El tipo de nave que utiliza él es más bien un tipo de nave que es más parecido a un avión, en donde en realidad puede ser mucho más ligero porque no necesita llevar muchas cosas. Los otros, básicamente, los desarrollos de Elon y de Jeff Bezos están hechos para transportar grandes cantidades de carga, o sea, carga realmente importante. Y estos no, eran como más ligeros, son realmente como aviones que tienen una capacidad de subir mucho más alto. Y por eso pues también era muy distinto la forma en que los desarrollaron, el costo
y realmente las posibilidades que tenían, ¿no? O sea, ellos ahorita ya están llegando, no llegan tan alto, llegan básicamente a, no sé si es la estratosfera, que es donde ahí prácticamente hace el cambio en donde se deja de ver el cielo azul y ya ves como la oscuridad Cuando del espacio, cuando ¿no? pierde gravedad. apenas. Justo. Y es hasta donde llega, ¿no? Y además su idea es que creo que dura, no sé si dura 10 menos de una minutos. hora, ¿no? Sí, O son sea, todo el minutos. viaje en subida y bajada creo que es nada lo que está. Duró más no sé si se acuerdan de alguien que mandó Red Bull. ¿Fue Red Bull o Monster? claro, Red Bull. Fue Red Bull, ¿no? Sí, el salto más... El salto más alto. Fue un australiano, ¿no? Creo Sí, que lo subieron Ajá. lo subieron como en un globo de estos que utilizan para meteorología. Ujú. Lo subieron en una como cápsula y de repente cuando salió justo a ese punto Ujú. se tiró, ¿no? Sí, No que era un punto en inventes. que aún había gravedad, pero no había oxígeno, ¿no? Entonces tenía que usar... De hecho justamente se desmaya en el En el camino. camino. ¿Ah, Sí, sí? se desmayó. No, qué miedo. Uy, qué miedo. Sí. Sí, se Pero desmaya. sí es algo que él tiene que poner en su currículum. O sea, o sea, sí, en Y lo que Red Bull en- quitarlo, güey. en lo que trabaja. No, tiene que- Red Bull lo sigue no, utilizando, claro. pues al final, No, pues, Red no, Bull- al fin de cuentas no se murió. Le dio alas. Ahí está el gol. Le dio alas. Pues Red Bull. 2 equipos en la Fórmula 1, hazme el favor. No, y todo lo que tiene, Y todo pero lo que tiene. Oye, a México hay que hacer uno igual, pero con Vive 100. ¿Te quieres lanzar tú? ¿Te quieres Lanzamos lanzar? un taxista, güey, desde arriba, güey. ¿Y por qué un taxista? Güey, yo lo conocí por ellos. Son los que me lo Red Bull. pusieron. porque No, ellos lo no, utilizan. el Vive O 100. sea, le pones un globo de estos meteorológico a un suru y Ujú. lo subes. Simón. Y lo que caiga. Patrocinado Que se por avienten el el sur. Pollo Feliz, güey. Doctor Simi. Liru Sisa. Liru Sisa. El doctor Simi seguramente sí El le pequeño entraría. Cesarín. Oye, sí que hablando de Doctor Simi, no sé quién sea su community manager, pero Hablando, Ahí- ahí- hablando de Ramstein. era de oportunidad ahí. Hablando de Ramstein. Pero bueno, entonces, estos parten de esas dos formas y en el otro caso, pues lo que decíamos es, realmente si necesitabas un cohete para subir toneladas de carga, pues era otra cosa, ¿no? Y precisamente ahí sí, la mentalidad de ellos dos es, a ver, se tienen que subir satélites, se tienen que subir material, por ejemplo, para la construcción de la estación espacial, se tiene que llevar comida, se tienen que hacer muchas cosas en el espacio, subir cuestiones para experimentos, etcétera, etcétera, y la forma de pensarlo y verlo era totalmente distinta, ¿Y ¿no? tú qué opinas de que se haya independizado en cierta medida de que ahora la industria espacial sea privada? ¿Crees que sea un buen paso? La luna no es de nadie. Ni No, sí, Marte. no, sí, pero Es los que- es cohetes que- de es que- quién Que son? los Es que- chinos, es de que yo hecho, siento tienen que idea me- de ahorita ir a la luna, ¿no? Quieren, O sí, sea, sí de quieren. hecho ya... Voy a ir a comprar mi pedacito ahí de terrenito, ¿no? Mis 3 metros. Bueno, creo que lo que sí podemos ver es que si lo medimos a lo mejor en tiempo, Claro. los avances en este caso de la industria privada han sido mucho más rápidos que lo que fue Claro. La NASA. exacto, Lo cuando estaban- gubernamental. exacto. Es que siento que en el río privado, o sea, sí se puede utilizar para como expediciones, no, pero no con fin científico. ¿Comercial? Con un fin científico, sí. No, yo creo que ahorita, no si la tirada, o sea, que va a tener, por ejemplo, Richard Branson o Jeff Bezos va a ser con motivo de expedición científica o si más bien turística. Pero en el sector científico, o sea, yo creo que más bien en esta industria, pues la forma en la que les va a dejar, yo creo que la forma en la que les puede dejar sería el sector privado y que de ahí pueden tener financiamiento para expediciones científicas. ¿Pero a qué Claro. te refieres con el sector privado? Sí, o sea, ¿El de que, turístico? Sí, o sea, de que quieren hacerlo turístico. Pero yo ¿sabes? creo que el turístico no sale. O No, sea, no, realmente yo creo ¿quién que... tiene Es que para el nicho, pagarlo? el nicho sí es muy, muy, muy chiquito. Muy... Sí, y realmente pequeño. yo creo que no es como que, o sea, sea de donde van a salir. O sea, más bien es el tema de lo que le está cobrando ahorita, por ejemplo, Elon Musk. Y tengo entendido que Jeff Bezos también puede hacer eso. Lo que están cobrando por subir un satélite. Pues que en este caso, ¿qué es o sea, ¿cuál es la tirada? ¿Qué desean hacer con Starlink? Y, o sea, Bueno, ¿cuál es Starlink su es motivo SpaceX. principal? Starlink, Starlink es el SpaceX de- es Ah, los SpaceX, cohetes. SpaceX. Sí, Starlink es la del internet. Son los satélites. Ajá. Ah, ok. Sí, Sí, sí. esos son, de hecho, ahí en este caso, pues lo que está haciendo Elon Musk es que se da servicio Subcontratar. a su propia empresa. Que de hecho no se ha visto que China declaró de que si esos satélites estaban arriba encima de- de en China, los iba a derribar. Wow, Por sí. el- No, fue Rusia, ¿no? Fue China. ¿China? China. O creo que Perú. Ay, sí, güey. No sé. Sí, como los iban a tirar. Seguro, con resorterazos. con Sí. sus resorteras Nicaragua. montados en unas llamas iban a decir, ahora sí llegamos. Llamas escupiendo hacia el cielo. Censurados. Con resorteras. Güey, que las llamas escupan, güey.
Pues digo, ese es el punto, ¿no? Que creo que realmente donde está, o sea, donde le están tirando es eso. Creo que una de las cosas, o sea, es que también de repente es qué es lo que puedes encontrar en el espacio, qué es lo que puedes desarrollar o qué es lo que puede ser interesante como vía de desarrollo. O sea, de entrada estaba eso. Requieres, como sea, antes quién subía, o sea, el satélite Morelos que tanto hablabas hace rato, que desarrollamos aquí en México y que se mandó al espacio, ¿quién lo subió? Estados Unidos. La NASA, ¿no? Pero era básicamente el único que tenía esa posibilidad de hacerlo. Hoy en día, pues básicamente la mayoría de los países, si requieren tener comunicaciones o las empresas, pues tienen que subir sus propios satélites. Entonces, la necesidad, a final de cuentas, Estable. para muchas cosas es enorme. O sea, entonces ahí es donde precisamente entra el negocio de que a final del día, si la NASA dejó de tener esa posibilidad, tengas a alguien más que lo pueda hacer. Claro. Pero ¿qué otras cosas se ven en el espacio como oportunidades de negocio? Pues mira, bien, justo ahorita comentaste el tema del uso de satélites con el fin de generar una conexión, una mejor conexión de internet a nivel general, ¿no? Porque al final Starlink, justo su tirada, yo Es me imagino que internet también de es todo el como mundo. un financiamiento ya utilizando la infraestructura que tiene para llegar al espacio, porque justo comentábamos, o sea, el tema de viajes, pues sí, como buscando el turismo. Quizás sea una de las Actualmente, cosas que... a pesar de que los costos han disminuido, todavía, bueno, la verdad es que no sé en cuánto esté un boleto. Pero Ya nada considero más que cuesta está como 200,000 bastante, dólares. bastante Es más caro. barato, es más barato viajar en el metro, te Y lo justo aseguro. estamos hablando de una experiencia menor a ir al cine, ¿me explico? O sea, son 10 minutos, 15 minutos de ir, estar un rato en bajo cero y después ya, ok, agarrar tus chivas. Oye, como, pero esa- como ir a Six Flags, Pero ¿no? esa vista nadie te la va a quitar. Ah, claro. Digo, la experiencia de estar increíble, ¿no? Pero creo que actualmente lo que han hecho es más bien invitarlos. ¿no? Yo creo que probablemente pueda No ser sé si como ya una has de hecho las... el Yo primer creo que viaje quizá con una de eso. las cosas que hagan, pero definitivamente no creo que sea como el core business de su enfoque. Bueno, ¿no? yo he llegado al Totalmente. espacio por 50 pesos y... Nah, pues Ah, bro, tampoco- pues súbete a la peña de Berna. No, pues, ve a la feria y súbete el que da vueltas. güey. Pero Es creo como, güey, que justo ahorita se viene tal vez una tirada interesante de ver cuáles van a ser las maniobras comerciales que pues de alguna u otra manera financien lo que sí se está haciendo en realidad, ¿no? Porque la tirada de Elon Musk, tengo entendido, es sí llevar a la primera civilización ya que se quede Oigan, viva en Marte. ¿A usted qué les parece eso? Porque mucha gente dice, no, hay mucha gente que dice es más costeable recuperar la Tierra en muchas cosas a irnos a Marte. Porque la idea de Marte está interesante, claro, suena genial, pero es casi imposible. Entonces empezar de cero, tal cual. Sí, pero una cosa es, vas a estar ahí. Y dicen, sí, hay una forma científica de hacer que genere la atmósfera y el vapor y la fregada, pero eso nos va a tomar... Si lo ves como por futuro de tu propia especie, claro, es excelente, pero no nos tocará verlo ni siquiera a 10 generaciones. Lo que pasa es que Entonces, güey. mucha gente yo creo que tampoco es que se vaya a llevar tanto tiempo, pero mucha gente, el tema es como que lo ves en el sentido de decir, si tenemos que escapar de este planeta, nos vamos a Marte, ¿no? Que es como mucha gente de repente lo entiende. Y hay otros que dicen, si te puedes ir a Marte y vivir en Marte, por más que se ponga feo en la Tierra, sería más fácil quedarte aquí y mantenerte bajo esas circunstancias. Pero es que ahí estás hablando de intereses de muchas personas con mucho poder, Sí, güey. mucho dinero. Claro, pero más Eh, bien yo creo que es lo que comentábamos, ¿no? En el sentido de decir, es la nueva meta. O sea, Sí. y creo que es parte del humano, ¿no? Es como, o sea, ¿qué pasaba con las primeras civilizaciones? Probablemente llegaron y aparecieron en un lugar, en un punto específico del En planeta, África. y veían una montaña que parecía que ahí terminaba su mundo, y de repente se siguieron y dijeron, yo quiero pasar del otro lado, y se siguieron, y luego veían un mar y dijeron, yo quiero pasar más allá de donde está ese Pero mar. para empezar, y seguir, ¿no? para empezar, el primer anfibio que por su culpa tenemos que trabajar, ¿cómo se llama? 5 días a la semana. Yo creo O sea, que, por el primer chavo que se puso de 2 patas, güey. es que yo creo que esta premisa parte Desde aquí si te llegar al encaminan. espacio es de interés social o es de interés de unos pocos. Y yo creo que esta se puede partir mucho desde la crítica de una película que a lo mejor vieron que se llama Don't Look Up. Me suena. Ujú. ¿Es la de comedia? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, o sea, creo que esa película y ese director justamente como que emula parte del problema que tenemos, ¿no? O sea, cuando se trata de que la ciencia va a favor de la mayoría o va a favor del interés económico de unos pocos. Y yo creo que a partir de esa premisa podemos entender muchos de los proyectos que hay ahorita. 100%.
Pero yo creo que, fíjate, así, justo como bajo esa circunstancia, siento que el hecho y esta meta que se pone Elon Musk de llegar a Marte, pues en realidad creo que no es necesariamente, creo que es más una meta de él de decir, ¿sabes qué? Yo creo que podemos llegar allá a verlo como negocio. Es como O sea, siento que la... Es que es como un capricho realmente Más para bien, él. ajá, Sí. siento que es más el capricho, pero en el Inter, o sea, si estás, es decir, estás apuntando tan lejos, Ujú. pero en el Inter lo que si estás apuntando tan lejos, pues salir del planeta, que es lo primero, ya se te hizo fácil. ¿No? O sea, estás apuntando hasta ir hasta Marte, pero en el Inter de poder llegar a Marte, ahorita tú ya desarrollaste cohetes que no existían hace 10 años. Exacto. Sí, digo, también lo que dicen es que, digo, realmente Elon Musk, pues no tiene. Yo creo que Elon Musk, pues se piensa como si fuera un ingeniero. Y en realidad, pues es una persona con mucho dinero y debajo de él hay muchos ingenieros. Entonces, Sí, no, y lo quienes mejor crean de- lo que tienen, pues realmente son quienes pueden saber si se puede tomar una decisión como esas, ¿no? O sea, ¿cuántos ingenieros hay que dicen, oye, pues a lo mejor yo trabajaba en una de sus empresas y realmente ese tipo hablaba demasiado, pero realmente no sabía de lo que estaba de lo hablando. que estaba hablando? Entonces, Sí, totalmente. De hecho, le preguntaron, ¿no? ¿No viste Sí, esa...? que justo dice, yo no sé cómo hacer que vuelen, pero... sí, digo, tú puedes a lo mejor, si tú tienes el dinero para comprar una empresa, vas a decir, bueno, yo contrato, puedes tener una noción de lo que se va a producir y contratas ingenieros y ellos se encargan de producir lo que se produce, pero puede que tú no tengas ni idea de qué se trata y ni cómo construir algo como eso, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, Sí. Pero Es cierto. justo, bueno, yo no sé si sea más bien un capricho de otro niño rico. O sea, yo creo que, no sé, por Ujú. ejemplo, bueno, tengo la noción de que Elon Musk, pues, justo tiene la idea de recomprar sus Teslas para crear un modelo de taxis que se muevan que se solos. muevan solos, O sea, ¿no? justo él digo, haga un producto que me genere financiamiento, uno, porque su tirada era saco carros económicos para después sacar un superauto, que ese superauto ya va a ser como la firma de lo que estoy haciendo, luego saco trailers y al final busco van a regresar conmigo para seguir generando dinero. O sea, creo que más bien él por lo menos tiene bien planeado ese giro de negocio. Yo no sé, pero a No ver, sé, no creo Pero que... yo defiéndelo, creo- defiéndelo, no, Katzin. no creo que lo tenga así como que tan ciclado como lo estás tú estableciendo, no lo sé, No lo sé, Rick. es pero muy- también, o sea, ponle, él dice ya llevar a un grupo de personas a que se queden ahí. Ok, lo que dice Juan Manuel, ya lo sacaste del planeta, ya los puedes poner ahí. Ahora, ¿qué sigue? O sea, no van a llegar ahí y estar ahí sentados sobre una piedra todo Sí. el día, ¿no? O sea, Exacto. lo siguiente que quizás dentro de su mentalidad de seguir avanzando va a ser, ahora, ¿cómo le hago para tener mi Tesla rodando sobre las calles de Sí, Marte? pues de hecho es justo lo que también él comentaba, hasta la idea loca de reventar 2 bombas nucleares en de en Marte. los extremos, Sí. ¿no? Sí, Pero, sí. pero esa idea ni Para- siquiera es de él y no es tan loca. Ah, no, O sea, no. de hecho, De hecho, en ya hay términos un- generales, era como cuando habían hecho como cálculos de qué era lo que tenían que hacer, porque decían, o sea, en Marte hay agua, Ujú. pero está congelada y obviamente necesitarías que se evaporara, que estuviera en la atmósfera, que la atmósfera agarrara precisamente toda esa humedad y luego empezara a llover, etcétera, etcétera. Pero esa teoría es mucho más vieja. Sí, ya Entonces, tiene tiempo. esa teoría es, manda 2 bombas nucleares a los polos, produce artificialmente precisamente que el agua se vaporice Ujú. y vas a provocar la atmósfera, ¿no? Jugando a ser Dios, ¿no? Pero Oye, y se les pasa la mano, ¿no? Le encargan unos alemanes a hacer eso y se les pasa la mano y de repente explotan todo el... Destruimos todo el- Marte, Uy, la mandé a México por error. No, que de la nada se les pase la mano y, Caray, güey. y La exploten mandé a todo Celaya. Marte. Es que, digo, no soy científico, ¿no? Claramente. Pero pues que cambia hasta la dirección en... ¿Cómo se llama? En la órbita. órbita. En su órbita. Bueno, o sea, sí. bueno, no sé. Creo que hay muchos problemas. Rotación y Pero traslación. ya que Katzin no lo defendió, yo sí voy a defender a Elon. No, yo no voy a defender a nadie. Fíjate. No, fíjate que, o sea, Muy yo lo que sí agresivo. veo, o sea, en términos generales de lo que ha hecho en sus empresas, Ujú. o sea, sí siento que normalmente ha seguido más sus ideas que incluso a veces el tema comercial, y creo que incluso por esas mismas situaciones siempre las ha puesto en riesgo. Es decir, desde el mismo tema de Tesla en su momento, Sí, totalmente. por No tener nada, su idea, Tesla ha estado arriba, abajo. se del mercado. apegó mucho a sus ideas y fue muy necio en llevarlas, a pesar de que muchas veces iban en contrasentido de la industria y de muchas otras De situaciones. hecho, desde la misma manera comercial, lo platicamos en el episodio de los autos eléctricos y del negocio, que justamente el primer Tesla era un Lexus, Lotus. No, era un Lotus. Era un Lotus. Entonces lo desmanteló, lo volvió a construir, o sea, hizo
gastó muchísimo más de lo que realmente lo podrían vender, pero fue porque se aferró tanto a su A la gusto, idea y lo a que la quería, idea, lo que ajá. quería hacer, ¿no? Ahí Pero- estaba Elon. ¿Ya había comprado Elon Tesla en ese momento? sí, Sí, ya. sí, ya, o sea, básicamente todo ese desarrollo ya fue de él. Pero, por ejemplo, ahorita lo que decíamos de lo de si sus ingenieros y esto entienden o se sienten a lo mejor que la persona que les está dirigiendo no sabe de lo que está hablando, pero al parecer, de acuerdo a algunas cosas que yo he escuchado, es al contrario. O sea, por ejemplo, le decían, oye, pero ¿por qué estás haciendo cohetes espaciales y cómo le hiciste para hacerlo si tú no estudiaste eso? Y le dijo, es que yo leo. Y pues es una persona que aparentemente cuando se le mete algo en la cabeza, por ejemplo, hace rato antes de empezar El el, Iron el Man. programa estábamos El Iron platicando del tema de los del Hyperloop, ¿no? De los estos Los imanes que se repelen. ductos que tiene para poder llevar el tráfico por ahí. The Boring Company. Esa idea de The Boring Company es donde está naciendo toda esa idea. Esa idea le salió un día que estaba platicando con alguien, no sé si fue también en el programa de Joe Rogan, pero le decían, oye, ¿y qué se te ocurre? O sea, en un programa X, le dijeron, oye, ¿cómo se te ocurre que pudieras ayudar a que no hubiera tráfico en Los Ángeles? Ujú. Pero se le preguntaron así en el programa, así como estamos nosotros ahorita, ¿qué harías tú para componer el tráfico en Querétaro? Se pone a pensar, y agarra y dice, yo haría túneles, y podría hacer túneles que tuvieran esto y esto y esto, y así podría hacer que la gente se moviera más rápido. En la misma semana va y pidió que compraran unos predios y pidió permisos para excavar. Y eso lo cuenta en otro podcast con Joe Rogan precisamente, y dice, oye, ¿y cómo vas y pides permisos para hacer agujeros? Ah, pues nada más vas y dices esto. Pues así. y así. Sí, Por favor. pero fue muy así, se le Hola, metió soy la voz. metió en la cabeza la idea. Porque del pedir este de la... Pero igual a lo mejor yo siento que a la vía hay un problema porque él tiene el poder incluso como si fuera un político representando una decisión que podía afectar a muchas personas. Claro. No son las personas que dijeron o un grupo de ingenieros o ambientalistas que dijeron necesitamos esto, sino una persona que en un podcast se le ocurrió. Y esa persona, por muy maravillosa que sea, entre comillas, pues también puede cometer errores. Porque Claro. por ahí hubo un problema ahí en California. Justamente a partir de 2005, California sabía que tenía que construir varias vías para poder tener trenes en California. Y Elon dijo, no, o sea, no me parece una buena idea. Con el poder que tuvo en ese momento, pues no ha construido nada. Y China desde entonces, prácticamente desde todo ese tiempo, ha construido muchísimos kilómetros de rieles. ¿Desde qué? ¿2000 qué? Desde 2005. Ujú. O sea, ¿ya crees que también su impacto social, o bueno, como esta influencia, Es que es un, termina también es, siendo es un que es un perjudicante, ¿no? macroinfluencer Elon Musk. O sea, neta, todo lo Sí, que claro. él Joe Rogan, por ejemplo. Pues no por nada también tuvo temas. Tuvo Ya que su poder de influencia también ayudaba a alterar diferentes La bolsa, ¿no? precios. La motivos bolsa. Que hasta financieros lo sacaron pues despidieron ¿de dónde fue? Sí, de De hecho, hecho, vi que ya hasta estaban como de que hasta podría ser tipo creo que hasta planeaban hasta censurarlo de que, oye, tú ya no puedes estar teniendo este Es igual tipo que de- Donald Trump. Ese nivel. Porque digo, al final Sí, Donald Trump también lo es sacaron. ilegal. y aparte el nombre Tesla no tiene ni siquiera que ver con la filosofía de Elon. O sea, Nikola Tesla, O sea, todo si gratis. supiera lo que están haciendo en su nombre, diría, esto no es lo que yo quería. Pero es que depende de dónde le veas. Porque otra vez vuelvo al mismo punto, ¿no? O sea, si te fijas dentro de lo... Se apellida Tesla. Es que vuelvo la necedad Hernández Tesla. la necesidad de Elon de entrar en la industria de los autos eléctricos cuando nadie quería meterse en eso porque había muchos, o sea, Sí. Tesla al final, de hecho, creo que una de las cosas que le terminó perjudicando fue que de repente sus ideas le faltó como aterrizarlas en cómo las podía hacer también que funcionaran dentro del ambiente, realmente cómo se movían las cosas pues digamos en todo, ¿no? En general en el ámbito económico, porque fue muy idealista en ese tipo de cosas, ¿no? Pero justo como que una de las situaciones que también es interesante es, y vuelvo a ese punto, es nadie le interesaba eso y nadie daba un quinto por meterse en el eléctrico y él agarra y se mete en eso pensando en que pueda hacer algo que pueda ser mejor y que pueda ayudar en términos generales a reducir, por ejemplo, el consumo de combustible fósil. Y que si nos ponemos a ver en perspectiva, realmente él fue el que inició esa revolución
hacia pasar de los autos de combustible fósil hacia los autos eléctricos, ¿no? Pero si no hubieras tenido una figura o una persona además que se aventara todos esos rounds y demostrara que lo podían hacer y que lo resolviera, porque el problema es que nadie lo había resuelto, ¿no? O sea, sí, pero no, los eléctricos no, porque nada más te dan 100 kilómetros. Entonces agarra y dice, ok, el primer problema que tienen los autos eléctricos es las distancias que pueden recorrer. Sí, y pero, la temperatura que pero son aún así- temperaturas frías. aún así que creo que con la filosofía de Elon tiene mucho más que ver Elon Musk con Thomas Edison que con Tesla. Si lo ves desde como una filosofía colectivista o individual, Tesla, el apellido de Tesla no tiene nada que ver con la filosofía de Elon. Yo creo que si tuviera que ¿Cuál crees que sea la filosofía de Elon? compartir los medios para todos, que todos tengamos un acceso No, de Elon a- No, Tesla. eso sería de Tesla. Sí, de Tesla, sí, es correcto. De Elon, pues entiendo cómo fue la producción cuando se empezaban a crear estos medios de prácticamente de electricidad, pues fue Thomas Edison que dijo, bueno, pues vamos a sacarle lo máximo de dinero que podamos de esto, ¿no? Claro. Sí, Entonces- pero fíjate, yo así, si lo veo como personalidades, por ejemplo, yo creo que la personalidad de Edison era, por ejemplo, el que tenía la personalidad de Edison, yo creo que era Steve Jobs. Era una persona como mucho más enfocada a ese tema. ¿De Edison? Ujú. Muy parecido a Edison en el sentido de que obviamente le buscaba y además tenía todo ese problema porque se peleaba con todos. No le gustaba que los otros resolvieran Sí. cosas que él quería resolver y, Sí. y con todo el mundo se peleó. Ujú. Cosa que a Steve Jobs incluso yo creo que le terminó afectando en la salud, ¿no? Yo siento que Elon está un poco intermedio y creo que esa es la ventaja que tiene en el sentido de entender. Ujú. Porque, por ejemplo, creo que hay cosas en donde o sea, Starlink es un negocio, pero resolvió algo que para mucha gente nadie le había importado. Por ejemplo, el tener hoy con Starlink tienes la posibilidad de llevarle internet a cualquier persona en cualquier parte del mundo Ujú. a un costo bastante bajo en relativo a lo que antes había, porque nadie se había metido en resolver ese problema, ¿no? Y se lo puede vender a quien sea, pero también lo hace más barato para alguien si está en África o alguien que está, por ejemplo, En en la Nopala. Sierra Tarahumara o en Nopala. ¿En Celaya? En donde básicamente si tú compras eso, por ejemplo, para una escuela que te va a costar a lo mejor 8,000 pesos el kit, que es bajo en cuestión si a lo mejor tienes 20 niños, o sea, realmente lo puedes hacer y lo hace de esa manera para que, o sea, ¿sí me entiendes? Yo me voy yendo al asturiano para ponerle 20 pesitos de recarga de Starlink. Ándale. Y que te dure 2 meses, ¿no? 20 pesitos Digo, de Starlink. creo que está un poco, o sea, Como un híbrido, ¿no? Sí, siento que está Yo un siento poco que, más. es lo que pasa es que el monje es demasiado imparcial. Nunca sabes qué va... Es que salta sabes demasiado. que Cuando tiene- compró Twitter. Es que tiene es muy muchas de, ideas. es muy de estómago. Pero O sabes sea, a mí que no, es que no es tan de estómago, si te fijas, es porque, por ejemplo, cuando le preguntan, como que lo piensa, ¿no? Pero sí tiene ideas en donde si se le mete algo en la cabeza, Se aferra, es más aferrado que nada. exacto, ¿no? O por ejemplo, y cosas e ideas, a mí lo que me cae bien es como que de repente trae cosas ya como muy claras en su cabeza de cosas que quiere hacer, ¿no? Por ejemplo, sus coches. Un montón de las cosas que meten los coches, el que le ponga la broma esa de que pones el cojín flatulencias. de flatulencias. Pues igual el claxon viene con ¿En dónde, flatulencia. Su coche ¿Sí? trae eso. Sí, igual el ¿Por qué claxon. lo quiso? Entonces, Le haz dijo, de ¿sabes cuenta qué? que tú propones de que al encender el carro, cuando se siente una persona ahí, en las bocinas del carro suene como un... Y se oye en ese lado. Entonces, No, ajá. manches. Pero eso fue, él dijo, quiero tener eso. Y le dijo a los ingenieros, hazme eso porque lo quiero tener. Igual el claxon, si tú quieres tocar el claxon, viene con audios predefinidos o tú te bajas tus MP3 y en los predefinidos ya viene igual una Ah, flatulencia. es porque fíjate que aquí en México le picas una a la bebecita Bebelín. Bueno, Caray. ¿Quién fue el de las flatulencias? Pero bueno, Ya nos volvimos el episodio de... regresando precisamente a Sí. este punto, siento que obviamente dentro de esa situación para él es como el decir, o sea, si tengo o podemos tener la capacidad de llegar a Marte o me pongo la meta hasta allá, lo que esté intermedio lo voy a poder utilizar para otra cosa, que es lo que está pasando a final de cuentas ahorita. Ujú. Tiene ya cohetes que tienen una tecnología apuntando a llegar a Marte, pero que ahorita para llegar de aquí a subir a satélites es pan comido. Ujú. Y ahorita ya lo puede hacer, que precisamente redujo el costo de lo que tenía, precisamente el subir cosas al espacio, en lo cual pues de alguna manera pues ya nos beneficiamos todos porque justo pasa esto, o sea, el facilitar o hacer más barato el hecho de que subas satélites, tengas comunicaciones de alguna manera, la infraestructura más barata, funciona, ¿no? Entonces creo que eso es como en términos... Yo creo que algo muy interesante de esta década y lo que viene es que en Occidente se puede decir que a lo mejor en Estados Unidos tiene una figura como Elon
y bueno, todos esos magnates. Y tenemos del otro lado a China, que es prácticamente es colectivo, ¿no? Entonces habría que ver cuál es el avance de cada uno, y hasta cuál es el alcance de cada uno y qué es lo que pueden hacer, ¿no? Entonces habría Bueno, más ahí que te ver. lo pongo. Hay uno, busca en internet. De tarea, dice. No, ahí Ahí está te lo de dejo, tarea. papito. Creo que ahí está de tarea y justo ahí lo demuestra esta parte precisamente con él. Y además, digo, creo que es justo de lo que hay que ver. Pero no sé si vieron, a algunos de ustedes les tocó, que hubo un foro en donde invitaron a Elon y estaba Elon con, ¿cómo se llama? El de Alibaba. Los invitaron a los dos. Jack Ma. Jack Ma. Los invitan a los dos por el impacto que tienen ambos en términos generales en el las mundo. industrias y en el Sí. mundo. Ujú, Pero lo que dice Jack Ma ujú. no tiene nada que ver con lo que dice Elon. O sea, Elon es muy aterrizado y muy inteligente en lo que Sí, sí, responde sí, lo he y de visto. hecho lo hace ver como un Sí, he visto el estúpido video. a Jack Ma. No lo he visto. Oye, que voy a de hecho, Jack Ma, se ha visto que el gobierno lo desaparece, lo está asesorado. De Jack Ma se hablaba hace como 3 años demasiado y ahorita está... Y es que en realidad él Mucho, ¿no? terminaba por ser, o sea, otra vez, como son las cosas en China, fue una persona que quedó ahí porque el gobierno la quiso utilizar como figura y Ujú. tener a lo mejor su Elon Musk, ¿no? Sí. Pero el tema en cuestión de lo que está pasando, o sea, yo sí considero, por ejemplo, Elon, yo creo que sí es una persona que tiene un nivel de inteligencia muy por encima del resto y que es muy práctico, también muy pragmático en la forma en que trata de resolver las cosas. Entonces, por ejemplo, en esa plática se nota mucho eso. Entonces el otro, la verdad, se la pasa haciendo como bromas o diciendo tonterías y el otro es, o sea, creo que incluso hay como un tema en donde se están intercambiando y creo que en su momento él no lo trata de poner en ridículo por las cosas que está diciendo, ¿no? Por también esa parte de decir, ok, puedes hacer este tipo de cosas y cómo vas a ayudar o qué beneficio va a tener en general la gente, ¿no? Entonces, es un poco como la visión. Entonces, aquí siento que si nos vemos en ese sentido del espacio, pues hay mucha gente que de repente dice, oye, pero pues, ¿de qué me sirve? De hecho, no sé si vieron la película de Interestelar. Claro. ¿Se acuerdan de que hay una escena en donde llaman al papá, al protagonista, lo llaman a la escuela los maestros de su hija? Su hija, o sea, él había sido astronauta y en su casa tenía libros. Se supone que para ese entonces, porque no me acuerdo, es en el 2200 o no me acuerdo en qué fecha es, pero ya es muy avanzada en el tiempo. Ujú. Se supone que lo mandan llamar, él tenía libros, cuando se supone que ya no había libros, o sea, ya no se usaban los libros, tenía libros en su casa de historia y de astrología y de astronomía y no sé qué tanto cosas. El caso es que su hija se puso a leerlos y cuando su hija estaba en la escuela, la mandan llamar a su papá y le empiezan a decir, oye, es que tu hija, nos da mucha pena, pero ¿qué crees? Que tu hija empezó a hablar de cuando la gente había ido a la luna y todo este tema de que se usaba antes. Y pues como todos sabemos, eso era una cuestión política y entonces ya no dejamos que los niños hablen de eso y les hablamos de cómo fingimos la llegada a la luna y todo eso. Y él, siendo astronauta, dice, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? Ujú. Y aparte, porque es que creo que es muy inconsciente de tu parte dejar que la niña lea esos libros que ya no están autorizados, así como ahora que nos están cambiando Que nos los están libros censurando de la CEP aquí de conocimientos. en México. Bueno, ya era hora de quitar a Paco el Chato. Y les decía eso, ¿no? Como en el entorno al mono que se pone calcetines grandes, güey. en el entorno de esa situación es como decir, oye, pues también qué es lo que ha pasado. Y él les dice, Ujú. por ejemplo, ¿sabes qué? Durante mucho tiempo, una de las cosas que permitió que su esposa, porque su esposa había fallecido, se mantuviera más tiempo con vida o le detectaran un problema de cáncer que tenía, era una máquina de estas para tomar tomografías. Y dice, esta tecnología no hubiera existido. Porque también le decían, es que la niña hablaba de la NASA y eso, y sabíamos que eso era para gastar dinero y no se le daba a los pobres y no sé qué. Dicen, no, todo eso que se gastaba en investigación permitió que gente como mi esposa, que tenía un problema, tuviera tecnología que le pudiera mostrar una enfermedad que tenía. Y sí, hay muchas cosas que se han desarrollado a partir de lo que se ha visto o se ha resuelto precisamente para llegar al espacio, ¿no? Y es también lo que está pasando en el Inter. Ujú. El resolver cómo vas a tener agua en Marte seguramente nos ayudará a resolver cómo vamos a poder tener agua aquí. Sí, sí, hay muchos descubrimientos científicos que han surgido de otros, ¿no? Entonces, resolver un campo, a lo mejor en biología, te puede ayudar después en astronomía, ¿no? Es que viene de O cuentas física. la ciencia con el método científico. Las cosas que vamos aprendiendo del universo nos ayudan a
a entenderlo y a cumplir las necesidades que deseemos. Es, por ejemplo, no sé si la radiofrecuencia, aunque pues vamos a utilizarla para comunicar mensajes de audio. Por ejemplo, el microondas, ¿cómo se inventó el microondas? Bueno, el microondas creo que fue por un científico que estaba desarrollando igual una tecnología para otro campo, pero fue porque mientras lo estaba desarrollando notó que su chocolate en su bolsillo estaba derretido. Entonces, ya tenemos que cantar. Entonces, lo padre en Creo este que quería caso hacer sobre- un arma, ¿no? A lo mejor un arma o... Creo bueno, que algo es que de así. hecho en la historia militar es cuando más se ha desarrollado... Sí, todo ese tipo de Justo. tecnología. Pues en la Guerra Mundial, no sé cuánta tecnología alemana surgió a través del rollo bélico. Hugo Boss. Bueno, ya hablamos, ya hablamos de eso. Adidas. También ya estamos hablando. Pero aquí, por ejemplo, Francis, tú manejabas o manifestabas al inicio del capítulo sobre tu preocupación en que no estabas, bueno, igual no tan acuerdo en llegar hacia fuera de la Tierra. Por ejemplo, en cuestión de... Bueno, ¿qué? No, digo, no que no esté de acuerdo, sino que me parece algo totalmente inútil. O sea, que decías O sea, esta yo- nueva industria turística en O sea, el espacio, yo lo que ¿no? decía de que... Tenía un- Yo sí digo que para mí, quizás no me interprete, para mí se me hace interesante que sea por expedición científica, pero no que sea por fines comerciales, porque no tiene ninguna validez más que una experiencia humana. Pero bueno, ¿y cómo ven ustedes el tema de la basura espacial? O sea, si ahorita con Ujú. cuánta chatarra no hay allá arriba y luego si empiezan a hacer, no sé, no creo que vaya a funcionar así, pero empiezan a hacer como un parque turístico enorme en el espacio. O sea, ¿Quién sabe Pues si la actualmente chatarra... están explotando asteroides con el fin de extraer minerales. sí. O sea, Ah, ya bueno, eso ya se- que justo hace rato lo que quería llegar a ese punto. Aquí lo que está pasando y muchos donde ven que va a haber precisamente ese tipo de posibilidades es que algunos minerales que ya no estamos encontrando aquí se puedan extraer de asteroides que puedas estar rescatando y entonces imagínate el ser humano estar minando esos asteroides para Ujú. traer algunas cosas que no están ya encontrando en O sea, como una forma de como tal en la decir, Tierra. como una forma de decir de utilizar recursos cuando recursos de aquí se hagan... Escasos. Ujú, escasos. o que haya algún tipo de recurso que requieres y Ujú. que ya no lo tengas aquí, o que no haya la suficiente cantidad, por ejemplo, ¿no? Y eso sería empezando precisamente por la Luna, que creo que es un poco la idea de que tiene China ahorita, de poder ir y explotar algunos minerales que están en la Luna y traerlos para la Tierra, ¿no? Va a ser muy interesante lo que venga con China. Yo creo que es... Digo, prácticamente va a llegar un momento en que, justo como mencionamos antes del podcast, es que ya no se trata... O sea, la pregunta ya no es si la hegemonía la tendrá China superando a Estados Unidos, sino la pregunta ahora es cuándo, ¿no? ¿Quién gana? Ajá, Y el que gane, ¿qué va a hacer? ajá. Y sobre todo, ¿cuál va a ser la respuesta cuando Estados Unidos tenga que pasarle la batuta, ¿no? O sea, ¿será un buen perdedor? O sea, uno de esos perdedores que decir, Bueno, aquí no sí. gana ninguno, ¿no? Botón. ¿Quién sabe? Luego se ponen Sí. medios inestables y empiezan a hacer Todo ya guerras, está a un ¿no? botón de distancia, ¿no? Pues sí, tal cual, por eso te digo, luego se ponen inestables y Pues les da por andar No, mandando y además cosas. que además a este punto, por ejemplo, pensando en eso incluso, pues Ujú. también China se ha puesto las pilas, porque ahorita Sí. su desarrollo del programa espacial, pues ya también está muy avanzado, o sea, ya realmente están casi al mismo nivel, bueno, al Ujú. menos de lo que en términos generales entendemos. Ujú. Siento, o sea, por lo mismo que platicamos ahorita, que el hecho de que Jeff Bezos y Elon estén ya metidos aquí, creo que eso le da ventaja a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque creo que sí ha avanzado más rápido. Sí, hay el más nivel de aspecto- relaciones y de... Es más, yo creo que hasta la misma, porque además ellos dos se han tirado mucho, ¿no? O sea, Elon y Jeff. Jeff Bezos Sí. por el tipo de proyecto que cada quien tiene uno con otro. Y Es que, también es que se sí son tanto diferentes a ellos dos. Totalmente, ¿no? Creo que, bueno, a muy poca gente le agrada. Ambos. No, Bueno, creo que Jeff Bezos es el que tiene menos seguidores, ¿no? menos seguidores. Menos Sí. simpatía. Tiene menos simpatía Ajá. que Elon Musk. que Elon. Creo que también Elon Musk ha trabajado su imagen personal. Pero no por tanto, mucho yo creo que más bien él, bueno, yo lo estoy defendiendo, ¿verdad? Pero siento que también Ya como que cásense, más... ¿no? Ya cásense. No, ya. No, pero bueno, no coincides en que siento que más bien como que se ha presentado más transparente y como que la gente lo ha tomado Yo, bien. yo creo que Elon es más natural. Pues sí, no. Es que más- Jeff Bezos tiene muchos esos problemas de los sindicatos, ¿no? De que no, prácticamente la sobreexplotación En Amazon. en Amazon, entonces creo que ese es más como la crítica, ¿no? Cuando se piensa en Jeff Bezos. Claro. Sí, pero también... Tesla también bueno, Tesla. Ambas, Elon Musk también la tuvo, ¿no? O sea, justo la carta que hicieron sus trabajadores hablando de SpaceX. Justo, los que no los quieren ingenieros, regresar a Que no querían las volver. plantas, sí, ¿no? Sí, sí, que, sí. que ya no queremos que él represente la imagen de SpaceX.
Y digo, bueno, Ah, pues, despedido. después del capítulo. Pues es que no es, después no es del como que capítulo, puedas ¿no? cambiarlo, ¿no? O sea, Es que, Oye, pues de hecho, eso pasó justo después del capítulo que fumó que con sí. Rogan, ¿no? que hubo una carta de que Porque justo como... su imagen estaba Ajá, alterando la... como El fumó mercado. marihuana, Cannabis. Ujú, bueno. entonces, por eso la habían puesto. Ya nos van a censurar. Digo, para quien no sepa, ahorita el profe acaba de fumar. No, nos van a censurar por eso, pero bueno, va explícito. le vas a tener que poner explícito. A ver, le ponemos ahí un pip. Ándale. Marihuana Pip. Más Ah, no. fácil, ¿no? Pero sí, o sea, Yo creo que lo interesante sería, y justo hablamos de el desarrollo de... cuando creas o se desarrolla un nuevo mercado, va a haber pequeños nichos que se van a estar desarrollando, ¿sabes? Justo lo que hablábamos. Queremos llegar al espacio, van a haber diferentes industrias que van a crecer o se van a desarrollar Sí, de forma colateral. alrededor de ella. Entonces creo que va a ser interesante justo todo el desarrollo científico que se desarrolle para no solamente llegar, sino también establecernos allá. Creo que va a ser pues una pequeña salpicada de varias industrias que van a ir cambiando alrededor de esta, y creo que pues por lo menos económicamente también va a tener un impacto al menos positivo para acá. poco a poco va creciendo, ¿no? O sea, les decía hace Claro. rato, pues ya básicamente se convirtió en un Uber el caso de SpaceX. Ya subió los primeros astronautas a la estación Sí, espacial. O sea, ay, échanos un ride, pues sí te lo llevo. Échanos- Oye, llévales Vas- comida. Entonces, ¿vas para allá? Órale, para va. allá. Pues sí, y es lo que está haciendo y es donde lo está explotando, pero yo creo que tal vez mucho de lo que parte es todavía las posibilidades que tiene el espacio en términos de minerales, en términos de investigación, en términos todavía de ser como la nueva frontera o una frontera que El todos nuevo los objetivo. países quieren hacer. El ¿no? nuevo objetivo, ¿no? Ujú. Definitivamente. ¿Qué No, pueden no, hacer o qué hay de eso para el resto de la gente? ¿O está cerrado la industria aeroespacial únicamente para Mira, Yo Jeff estoy a gusto, Bezos y yo estoy a gusto aquí. Richard Branson? yo sí creo, y Elon Musk? yo sí creo que es una empresa que tiene que tiene una inversión titánica, que creo que sí es, yo creo que más bien nos correspondería en este caso a ver quién puede ser mercado pero como tal, al menos de los mercados de México, Y Francis, más al yo menos creo de que- quien yo conozco, no tiene para pagar, ¿no? sí, o sea, de aquí a 7 personas que pueda conocer hacia de arriba, yo creo que es una industria que sí está en manos de un sector muy pequeño. Claro. Yo lo que creo es que la tecnología debe ir siempre acompañada de ciencias sociales. Sí. Porque cuando no va acompañada de ciencias sociales, lo que creas es un Black Mirror. Oh. ¿No? Pues sí. Y totalmente. cuando sí, un Ujú. Dival de Valentina. O sea, ¿Dónde vale? Pues Sí, clásico, ¿eh? Sí. Justo creo que, por ejemplo, lo que, pues no solamente estos millonarios o le han atinado, tal vez haya sido por error, ha sido pues el buen ambiente o el buen ecosistema de empresas que giran alrededor de esto. Estamos hablando de que prácticamente una empresa es cliente de otra y están hablando del mismo grupo empresarial. Y Ujú. creo que justo, pues sí, o sea, puede venir acompañado de múltiples beneficios para el mundo, pero también justo creo que tú lo platicaste al principio de también el impacto ecológico que está teniendo también esta industria. Una disculpa. Y creo yo que justo mismo este tema de la minería y todo esto es pues el buscar algo que no se tiene aquí, sí. en vez de centrar los esfuerzos en pues tener un lugar estable. Pero es que siempre se ha buscado ir más allá. Por eso empezó la carrera espacial. O sea, sí, pero creo que justo estamos hablando del tema y los intereses por quién estamos viendo, ¿no? Por el capricho de... Yo gobierno o yo... el capricho de un gobierno. o el yo tengo capricho dinero y me vale. de Sí. un multimillonario o realmente ver Un colectivo, por el bien. ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Siento Común. que en este rollo, no sé si entre como tal ese tema en la descripción del mercado común, como las empresas, porque sí, yo creo que sí pertenece a un rango muy diferente. Sí. Y por contextos sumamente diferentes. Realmente eso está centralizado en Estados Unidos, China, y hay o sea, somos países... Sí creo que no se puede abarcar de forma tan literal como si fuera una oportunidad de mercado, porque no creo que vaya por ese rango, sino más bien ponernos a estudiar cuáles son las cosas que pueden surgir, no tanto como decíamos hace rato, no tanto en esa industria como tal, sino en las cosas en los negocios colaterales que Justo. pueden venir de ese lado, ¿no? Totalmente. Como la extracción para ese tipo de materiales o por Llevar ejemplo, satélites, ¿no? la Podría ser capacitación satélites, en el mercado laboral, por ejemplo, sino yo creo que todos los tipos de negocios o cositas que pueden ir de forma colateral, pero inmersamente ese negocio como tal sí está en manos de un sector. Está muy cerrado, es muy Yo cerrado. entiendo Muy que pequeño. la privatización al final
bueno, sí es un plus porque le da como carta abierta a estas personas a desarrollar, porque muchas veces el tema de que estés usando fondos Estatales. estatales, sí, no es- Pero pues no, termina pero no están habiendo usando muchas fondos quejas. estatales. No, o sea, pero justo hablo de que, por ejemplo, el tema o el problema principal con la NASA era de, pues con este cohete que acabas de explotar pudiste haber construido 700 escuelas. Ok, pero no tiene nada que ver un presupuesto A con el B. Y cuando es privado es, pues bueno, Está al enfocado final a es tu eso, lana, ¿no? vas a eso y es más al contrario. Creo que ha tenido muchísimo más beneficios Y más avance. económicos en ese momento. Ahorita Elon Musk en ese rango, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que el privatizar y el que surjan estas industrias comerciales como el turismo espacial, justo lo entiendo porque al final va a ser el financiador de este desarrollo científico, pero creo que sí es interesante este punto de poner en una balanza lo que terminaría ganando una industria contra lo que realmente terminará ganando el mundo, ¿me explico? Sí, sí. Porque sí, digo, Qué bonito. como dices, va a ser muy interesante y qué cool la persona que sí vaya al espacio 15 minutos, pero ¿cuánto nos costaron esos 15 minutos de... Pero a ti, ¿por qué ¿sabes? te costaron? ¿Tú le vas a pagar el Yo, boleto? o sea, no estoy hablando de yo pagar eso, sino a lo que me refiero es el impacto ecológico que tiene un solo vuelo. Güey, pues mejor fuma algo y súbete a un avión y ves por la ventana. Y ya la armaste. Y güey. ya vas a andar en donde quieras. Sí. Mira, incluso puedes fumar y en tu cuarto ya te viajas. No, Es que yo no estoy, Aquí no fíjate, promovemos esos no actos. pruebas cosas. No lo hagan. No lo hagan. fíjate que yo no estoy... O tal vez sí. Es que yo no estoy tan seguro, o bueno, yo la verdad no lo vería tanto, porque de repente así como lo están planteando, siento que de repente fuera mucho en la parte de que esto se situara siendo en negativo. o, por ejemplo, en un capricho de alguien millonario, o en un capricho o en alguna cuestión totalmente política, que creo que al contrario, como que el hecho de que estas personas entraran ahí le quitó mucho de lo político que había Sí. y abrió un poco más el mercado. Y a final de cuentas también hay que hay que pensar que el hecho de meterse en esto, pues le estás metiendo mucho dinero y puede que funcione y puede que no. El Pues problema... es la misma tirada que, por ejemplo, que de hecho ahorita le está yendo muy mal a nuestro amigo de Facebook. Claro, por ejemplo, a Mark, ¿no? A Mark Zuckerberg con Sí. el tema del metaverso, que lo Ya quiso salió del chart meter de- con Pues, todo. yo he y- visto las que se la 10 pasa. personas. Yo creo que ahorita nada más está como impulsando y subiendo. Esto está pasando, como para andar reportando qué pasa, pero siento que el avance es Pues nulo. de hecho ahorita ya bajó del chart de las 10 personas más ricas hasta creo que puesto 25. No, de hecho, creo que ahorita el de la que caída relevó contenido hace un mes a Jeff Bezos es uno de la India. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Creo que lo tengo, espérame. No me acuerdo, pero tiene igual, es un corporativo gigante, ¿no? Que también está en India, que no solamente tiene, ¿cómo se llama? Creo que también aerolíneas, sino también tiene... Creo que es el tercero más rico, ¿no? Actualmente creo que ya subió Sí, yo lo durísimo. que creo que pasa con la gente que tiene mucho dinero que puede llegar a tomar decisiones de infraestructura es que él realmente no representa al grupo de personas que van a estar implicados, porque suponiendo que tú tienes un representante de cierta población y dice, oigan, yo quiero construir una vía de tal lugar a tal lugar, la gente va a decir, no, tú no representas y decimos que no es una buena idea. Las necesidades que tenemos. Ajá, exacto, eso no cubre mis necesidades. Pero, y podemos votar para que alguien te releve o simplemente para que dejes tu puesto. Pero cuando lo hace una persona con mucho dinero que no representa a nadie es, voy a tomar una decisión por todos Son los ustedes intereses de... sin siquiera saber si eso es algo que les beneficia a ustedes. Es a lo mejor como mi crítica Entiendo. a ese Pero tipo también de cuando política. toman una decisión, por ejemplo, vamos a ponerlo en un caso mexicano, ¿no? Ujú. ¿Por qué nadie había invertido en un tren Maya? Ujú. Porque realmente, Exacto. Y yo me quedé pensando Sí. y dije, de veras, ¿por qué no lo han invertido? digo, si tiene tantos beneficios o los pudiera tener, ¿por qué nadie lo había invertido? ¿Porque eran mala onda? ¿O porque realmente tal vez no tenía mucho sentido? ¿O realmente en esa zona la gente no tiene necesidad de estar, digamos, la gente de Chiapas, la gente de Tabasco? Es realmente un ecocidio no lo es- que... sí. No es que quiera hacer eso, no es que sea una necesidad. Por eso Carlos Slim no se había metido antes a desarrollar un proyecto así. Creo que la gente en esos municipios más bien, sería un muy buen sistema de transporte. Tenían las público lianas ya, colectivo, ¿para qué querían? Pero dentro de los municipios. Yo creo que esa semana podría ser la Pero ahí premisa estamos de la hablando inversión. de Sí. gentrificación también, el tema de meterle mucha lana a un lugar donde no hay. Va a desarrollar industria, sí, pero va a terminar Pero además, ¿qué es más? desplazando a Pero la ahí si te gente fijas, ahí que sí es está más ahí. un capricho, no es como que la gente realmente incluso lo haya visto como algo que, es más, o sea, en términos generales yo creo que la gente que está ahí y que tiene hoteles y todo eso,
pues realmente no es algo que necesitara. Yo creo que más bien sería interesante que fuera entre las Guadalajara, Ciudad de México. La gente y que va a ir con ellos no Monterrey. es la gente de Oaxaca ni la gente de Chiapas. No, yo creo que más bien tiene que centrarse en las metrópolis, que sería Monterrey, Guadalajara y México, y ojalá Querétaro. Para que en una forma sí funciona, porque es gente que necesita trasladarse. El traslado de México, Querétaro, Monterrey y Guadalajara es enorme en comparación con los países del sur. Los estados del sur. Pero, nada más retomando el punto de Christoph, en el sentido es que también a veces es como que se piensa y dice, no, pues alguien que es millonario toma las decisiones que a él quiere o porque él quiere y son de alguna manera unilaterales. Pero también a veces si llegan a tomar las decisiones así, lo que hagan tampoco les va a tener un beneficio a ellos. Entonces muchas veces Pues sí, lo pueden llegar a hacer y es algo que no te va a llevar a nada. Pero si son inteligentes, hacen algo que al final tiene un beneficio para ellos y tiene un beneficio para los demás, que podría ser el caso específicamente, por ejemplo, de Tesla, ¿no? O sea, si yo desarrollo algo que a la gente le va a servir, porque no hay coches eléctricos, y hago algo que sea, porque básicamente, ¿qué es lo que hizo él? Bien aceptado. Puede hacer que tú cambies el coche que tienes ahí por uno que haga exactamente lo mismo, pero que no contamine. Entonces te voy a dar una solución a lo que estás haciendo que nadie más te ha querido dar, y yo me voy a meter en ese pleito o en resolverlo, porque realmente el problema era resolverlo. O sea, motores eléctricos ya existían, baterías ya existían. El hecho de que fuera funcional todo, nadie le había interesado. ¿Por qué? Porque había otros intereses que se entran ahí. Si se fijan ahí, él realmente llegó y rompió una cadena que había en donde nadie tenía ese interés. General Motors, lo platicamos en ese caso de cuando hablamos precisamente de automóviles eléctricos, empezó y lo dejó. ¿Por qué? Porque no tenía sentido. No, y también era una inversión. No por nada también Elon también desarrolló todas las fuentes de carga que actualmente hay en Estados Unidos. Es que justo lo que Porque era un pensó, problema que justo no lo había. que pensó fue eso. O sea, a ver, ¿cuál es realmente el problema que van a tener? O sea, primera, si te doy un auto que tenga menos de 100 kilómetros, no te va a servir porque no vas a poder cambiar el que tienes por el que yo te dé. Entonces no es una solución. Entonces resolvió eso primero de todas las formas posibles. Con tecnología, nuevas baterías, la forma de usar y optimizar los motores e incluso hacer los coches mucho más. Si se fijan, una de las cuestiones es, la mayoría de los coches de Elon y los que más está vendiendo son sedanes, a diferencia del resto de la industria que está vendiendo SUVs. Las SUVs son inmensamente Gastadoras. menos son eficientes ajá. que los coches, pero todos están vendiendo y todos están comprando SUVs. Todo mundo, hasta los que son ecologistas, compran SUVs. Y él, siendo coherente, los coches que más vende son sedanes. Tiene un SUV nada más, ¿no? Sí, el que se rompieron Sí. los cristales. La que se abre No, con... esa es Bueno, esa es la pick-up. pero es la pick-up, ¿no? Que se supone ya es eso. la que abre las cestas de gaviota, ¿no? Y que- Exacto. Pero Oye, el resto son, Oye, pregunta, son ¿y sedanes, ¿no? de Solar City? ¿Tú existe esa cosa? Sí, todavía existe. Sí, ellos De hecho, desarrollan pilas y paneles los solares. paneles, Ujú, sí. los paneles. Desarrollos inmobiliarios. Se los van a que- llevar a Marte ahí a de cargar. Oye, que incluso Está en chinga, ese tema también, bueno, sería un poco interesante para otro capítulo, en el tema de la energía. Ahorita que muchos gobiernos, bueno, pues ahorita que Europa, ¿no? Que está arrinconado y va otra vez a recurrir a las energías fósiles, pero sí siento que el sector de la Energía nuclear. de energía nuclear y solar suena, yo creo que puede ser una muy buena oportunidad de mercado también. Sí, de hecho hay un tema por ahí muy interesante, que es de que uno de los planes de China es pues prácticamente China se contaminó muchísimo en este proceso de crecimiento, ¿no? Pero ahora China lo que quiere hacer es justamente recurrir a las energías verdes. Entonces, esta idea de la China contaminada que tenemos, en algún momento va a desaparecer. Y eso creo que me parece algo muy interesante. Justamente que aparte sea el gobierno o sea un estado. Me espantaste, güey. No manches, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo dije, están balaceando aquí. Me bajaste la presión, güey. Sí, no sé qué pasó. Perdón, decías. Ah, sí, digo, me llama mucho la atención justamente ver cómo el Estado chino va a lograr eso, ¿no? Porque digo, me parece un plan demasiado complicado, sobre todo que China es la fábrica del mundo. Y ver cómo van a hacer esa transición, creo que vale la pena darle seguimiento para ver justamente cuál va a ser su plan. Sí, va a ser algo muy interesante. Ahora, Ujú. voy a retomar otra vez. En el tema del aeroespacial, el caso incluso de Querétaro como una entidad en México que se enfocó precisamente en tratar de desarrollar esa industria dentro de todo lo que cabe, es que no estoy tan seguro de que a veces esté bien que la veamos tan lejana y que no veamos la posibilidad que abre Ujú. esa situación, porque si a final de cuentas es algo que está creciendo,
¿por qué no pensar en que seguramente habrá cosas que haya que resolver? De alimentación, por ejemplo, ¿no? O sea, temas de alimentos, de desarrollar, por ejemplo, alimentos que se puedan llevar y que te puedan durar mucho tiempo, que puedas llevar para la gente que va a estar viajando al espacio, pensar cómo solucionar algunas de las cosas que va a requerir Elon si quiere llegar a Marte o si se quiere hacer eso, Sí, o si se fabricación. quieren hacer trabajos en el espacio. Pues creo que al final también, digo, si no, es que a lo mejor ese es el problema, que siempre lo vemos tan lejano y no nos metemos a hacer cosas porque, por ejemplo, pues, él quiere ir a Marte, pues sí, está loco. Pues está loco, pero igual va a llegar a Marte y en el Inter ya se hizo millonario. Y a lo mejor nosotros nos aterrizamos y no estamos pensando tan lejos como para decir en dónde entramos nosotros dentro de eso y qué pudiéramos aportar nosotros para lo que se pudiera necesitar, ¿no? Sí. Sí, pues justo creo que más bien tú dices que el interés actualmente debería ser cómo surfeo la ola que está desarrollando. ¿Qué puedo hacer o qué es lo que van a requerir, ¿no? Incluso en términos de hasta pensar, vas a necesitar hábitats o vas a necesitar, no sé, estructuras que se puedan llevar desarmadas y se armen allá. Sí, ni modo que lleguen allá a echar sus colados o mezclar grava, ¿no? O bueno, sea, en una de esas pueden llevar mexicanos a construir esa va a ser, Marte, va a ser ¿no? la nueva basura espacial, ¿no? Hay un bote de esos de cómics ya bien deslavado. De todos modos, dicen, por ejemplo, había un chiste de... ¿Cómo se llama este individuo? Pero hay un chiste en el que dice, oye, es que si te fijas en el History Channel y en todos esos, siempre aparecen los documentales de cómo construyeron las pirámides de Egipto y qué es lo que hicieron. Y dice, si te das cuenta, nunca hacen uno sobre las pirámides de México. ¿Sabes por qué? Es cierto. Pues que los mexicanos son bien fregones construyendo. No, o sea, Nadie los puede cuestionar. Los egipcios construyeron eso. ¿Cómo le hicieron? Pero a los mexicanos nadie les cuestiona cómo construyeron sus pirámides. Sí. Entonces hay que mandar Sí, mexicanos a construir Te dije, ahí en Marte, ¿no? echar acá la mezcla. Claro. Pero bueno, vamos cerrando. Katzin. Va a ser un... Muy interesante. Va a ser muy interesante, ¿no? Les propongo que investiguen. No, no es cierto. Definitivamente esta carrera, por así decirlo, ya viéndolo con esta óptica que traen los... Pues no nuevos ricos, no sé si llamarlos los nuevos ricos. Los nuevos no, yo creo que esos son los ricos ya de generaciones. De ¿no? generación. Y dale con los ricos. Tú ya te Bueno. volviste chairo, ¿ah? No, Oh, pues... Pobre es ¿profe? pobre porque quiere. Pero ve, soy pobre y ve dónde estoy. Bien podría estar ya en un recorrido de Pero aquí 10 quiero minutos. estar. Pero aquí estoy feliz. Feliz. No, o sea, es interesante ver cómo está cada uno por su lado haciendo cosas quizás nuevas, distintas, para tratar de llegar al objetivo que traen de explotar el espacio, por así decirlo. Si ya acabaron explotando y dominando lo que hay aquí en tierra, creo que ya sobrepasaron esa frontera y ahora por eso buscan justamente salir de este bello planeta Tierra. Entonces, justo un poco lo que decía Francis, a mí también en cierto punto se me hace ilógico el decir, mira, te presento el nuevo paquete turístico para que vayas a la Luna y regreses. Pues no lo veo muy real. Sí, ¿no? Sí puede ser más explotado justamente como lo han estado haciendo con llevar satélites o quizás el desarrollo o de alguna otra tecnología, no sé. Pero creo que por eso tanto Bezos como Musk tienen a gente muy capaz atrás de ellos que son realmente quienes hacen todo esto, porque ellos dos son básicamente un par de empresarios con mucho dinero, entonces definitivamente su equipo es quien está llevando a cabo todo esto. Ok. Héctor. Yo creo que va a ser pues muy interesante ver las industrias que se desarrollan a partir de esta nueva. Creo que pues un punto muy acertado el del prof de no verlo tan lejano, no verlo como sí, vean lo que están haciendo otras personas, sino que creo que si hay tal vez algún oyente que esté interesado en sumarse a esta industria y tener un impacto positivo, digo, no solamente para él, sino para el mundo. Y creo que va a ser bueno prestarle atención justo a lo que se vaya desarrollando a la par de esto. Y pues también qué cool, ¿no? Ser como la generación que está teniendo como estos cambios y que cada año pase algo nuevo, o inclusive en estos, creo que en este pequeño lapso han pasado muchas cosas. Ya no quiero vivir momentos históricos, por favor. Ya están pasando muchas cosas y no tan chidas. Basta. Pero creo que es interesante. Ya tenemos
pues un pasito más cerca esta clase de tecnología y pues esperemos que el impacto sea positivo para pues no todos, sino solamente estos pequeños nichos pues que ahorita están pues involucrados, ¿no? Ujú. A ver. Carlo, Yo creo que, bueno, estamos a punto de entrar en la segunda carrera especial. Ya no con la Luna, sino nos vamos a relevar el papel con Marte. Creo que vamos a ver qué sector tendrá mucho mayor nivel de influencia en el nivel de exploración, si el sector privado, el sector público. Y bueno, la carrera que tendremos entre China, ya Rusia pues ya no figura en el papel en este momento. Pero Están ocupados. sería con China. ¿Están ocupados ahorita? Una guerra no sé de qué se trata. entre China y Estados Unidos. En el sector, yo todavía me mantengo un poco escéptico en el sector comercial, pero vamos a ver qué surge de este lado. Yo apuesto mucho más en el sector de la expedición. Y pues mantengámonos informados. Vamos a ver qué surge de aquí a unos ¿Sabes qué es tan añitos. interesante? La India. No sé si ellos estén ahorita La India, metidos. creo que sí tiene. ¿Tú sabes? ¿el No lo sé. programa espacial? Sí tiene. creo Sí que sí. tiene. ¿Quién lo tiene? Bueno, ya no te dije el nombre del que es el tercer hombre más rico, el hombre Gautam Adani. Adani. Oye, pero Sí, sí. él de que tiene... Según yo tiene consorcio enorme de empresas. No sé Petróleo, exactamente. ¿no? Debe ser. Pero según yo también está metido en cosa espacial. Ok. Me No estremece. estoy muy seguro. Hay que checarlo. No me crean. Pues yo creo que es un Stop. tema en el que hay que darle constante seguimiento. No es como con la Segunda Guerra Mundial no se estudió cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, sino hasta el después, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ir dando seguimiento y ver si el sector privado, el público, da más resultados y lo más importante es a quién beneficia. Entonces, partiendo de esa premisa, dándole seguimiento, creo que nos puede dar muchas respuestas a la humanidad. Y es importante, por lo mismo, mantenernos informados, platicar, incluso con posturas que pueden ser opuestas a las nuestras. El debate me parece algo demasiado importante y sobre todo aprovechando los medios que tenemos. Claro. Ujú. Y ver muchas noticias. Yo creo que estar viendo noticias me parece una de las cosas más importantes. 15 minutos en la mañana me parece suficiente y sobre todo con un carácter crítico, sobre todo. Yo iba a hacer una última aportación. Bueno, No, ya pasaste. ya, por favor, otra. No, O ya. sea, digo, con a fin de cuentas, pues con la temática y el objetivo del podcast, en el sector comercial sí creo que es un área sí un tanto separada de la definición exacta que tenemos aquí en este concepto de negocios, ya que estudiamos varias industrias que están pues a un alcance mucho más más cercano y mucho más aterrizable para el resto de la población, pero creo que es una oportunidad para los negocios colaterales que vayan surgiendo, ¿no? A fin de cuentas, cada invento o cada empresa, cada invento, cada empresa, cada modelo de negocio genera otra serie de negocios pequeños que están alrededor de él. Entonces creo que sí en este caso, México igual no estará pues a la par de Estados Unidos en ese sector que es titánicamente millonario, pero sí puede tomar oportunidad para fabricación de piezas o N cantidad de cosas que puedan servir, ¿no? al negocio, que de una forma pues tendrá que ser a merced de Estados Unidos, de China, pues y eso lo harán los rusos o los indios, pero amén. Ok. Muy bien. Bueno, creo que la industria aeroespacial realmente trae nuevas oportunidades, sobre todo que se ha despegado ahora nuevamente y creo yo en particularmente sí creo que el tema de que esté en manos privadas ha hecho que se dinamice más y además creo que abre más oportunidades que cuando estaba con los gobiernos, porque normalmente trataban de ser mucho más cuidadosos y más cerrados en respecto a quién podía entrar dentro de la carrera, ¿no? Sí. O dentro de las necesidades que se tienen. Y creo que eso abre oportunidades, lo mencionaba hace rato, en lugares, por ejemplo, en el caso de Querétaro, en México, donde ha sido un estado que se ha tratado de orientar mucho hacia esta parte del desarrollo de la industria aeroespacial. Creo que más bien hay que ir encontrando de qué manera nos podemos convertir en proveedores de las cosas que se van a requerir para esas nuevas fronteras o esta industria que va a estar desarrollándose, ¿no? Ya sea en el sentido de, pues desde lo que viene siendo a lo mejor ciertas piezas, la misma gente, el desarrollo de software, insumos, etcétera, etcétera,
hasta el punto, ¿por qué no? Digo, si estamos hablando de que también la industria se va a desarrollar en cuestiones que tendrán que ver con turismo en su momento, pues también saberlos aprovechar, ¿no? Igual, si la luna se empieza a repartir, ¿por qué no ir pensando? Y además, ahora que en México también se hablaba de tener la Agencia Aeroespacial Mexicana en conjunto con Argentina y etc., ¿no? Sí. pues también sería interesante ir pensando que si ya vas a estar allá, pues ver la manera en que explotes otras cosas. Terrenito. Imagínate ser el primer país en poner un puesto de tlayudas en la luna, ¿no? Digo, Nos llevamos a la señora del AIFA. Exacto, imagínate. Eso sería algo que pondría a nuestro presidente ahí sí arriba de todos, ¿no? Que debería ser el primero en poner un puesto de ayudas en la luna. Y al lado Unas espiropapas. y al lado un doctor Simi. De un doctor Simi, ¿no? Sí, Entonces, que lo piense. Y digo, hay muchas áreas. Por ejemplo, ahorita hace poco salió una nota de una astronauta mexicana, nacida en Guadalajara. Que está ahorita precisamente como parte del plan o en el programa de astronautas de la NASA. Y hay oportunidades, ¿no? Yo creo que más bien es ir visualizando e incluso si ves esa situación, ir pensando qué es lo que se va a poder requerir para ver de qué manera uno puede participar en esa industria o cómo puede estar conectado o cómo puede desarrollarse si quiere llegar a esos puntos, ¿no? Entonces, no dejarlo a un lado y no verla a veces tan lejana, sino pensar en qué es lo que yo podría, porque a lo mejor si todo el mundo la ve lejano es donde entra la oportunidad, ¿no? Si pocas personas realmente le están buscando cómo resuelven problemas que va a traer, pues precisamente creo que es donde puede estar la oportunidad. Y bueno, con esto cerramos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Adiós ahí. Bye, bye. Hasta luego. Chao. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.